Bueno, con los patitos, estamos a 19 de septiembre. Pero vámonos a 1994, en el que, según Wikipedia, Haití será invadida por más de 24.000 soldados estadounidenses bajo las órdenes del presidente George Bush, padre. Aquí hay elementos bien interesantes para la reflexión. Primero, el hecho de que Haití es invadida. Bueno, recuerda a lo sucedido después de 1804, cuando aparentemente fue invadida por tropas europeas, especialmente francesas. Recordemos, tenemos un conversatorio bien rico con Jolulipa, aunque sea de la otra mitad de la isla, dominicano, tiene una perspectiva bien interesante que lo hicimos a través de un conversatorio para mirar toda la historia. Pero ciertamente este asunto de invadida ya tiene unos resuellos, no solamente con el hecho de destruir los sueños de la segunda independencia en América después de los Estados Unidos, por parte en este caso de unos negritos, por decirlo de alguna manera, que parece que tengo que añadir, yo soy un puto blanquito, para equilibrar, ellos lucharon por su libertad, aunque con matices, porque Jolulipa lo explicó bien en el conversatorio. Invasión. En la segunda mitad del siglo XX, alguien pensará, Estados Unidos, malo, imperialista, pero se olvidan de todos los imperios que no se tomaron como tal. El Imperio Soviético, que Reagan sí lo llamó el Imperio del Mal. China, Irán, el Imperio Persa, histórico. Y Cuba. Cuando uno piensa en América, piensa en la CIA, piensa en el señor Pinochet, piensa en las dictaduras. Eso sí, olvida el pequeño detalle de la Operación Cóndor, que no tiene nada que ver en principio con los Estados Unidos, sino con una en forma de enlace sudamericano, una forma de integración entre gobiernos totalitarios, sí, con un fin económico, no, político, militares, sí, más o menos, de intercambiar aquellos que han huido para que no sea sino un espacio de integración, de ausencia de rivales políticos, sobre todo pensando que son dictaduras especialmente de espectro más derechoso, que se suele decir. Aunque cuando uno es totalitario, lo de izquierdas, derechas, es bastante ocioso, porque al final pues acaban haciendo políticas de un espectro y de otro. ¿Alguien califica la política de Maduro de izquierdas? ¿La política económica de Maduro es de izquierdas? ¿En serio? Hay muchos ejemplos que uno puede establecer, pero ciertamente es ilusorio de ciertas etiquetas que se ponen. Por lo cual, esas etiquetas deben de transformarse en verdad. Como por ejemplo el hecho de que Cuba es el mayor injerencista en el hemisferio occidental, en el caso de las Américas, en el segundo periodo del siglo XX. Por tanto, esto de y Haití es invadida. Venezuela fue invadida en 1961, en 1963. ¿Por quién? Por Cuba. Y América Central, en el sur, pueden dar un montón de ejemplos de intentos de Cuba de injerencismo en sus políticas internas. Pero bueno, estamos hablando de Haití. Y estamos hablando de 1999. Todavía no había llegado Hugo Rafael Chávez Frías a su visita de diciembre a La Habana. Con lo cual todavía eso estaba en sordina. Había llegado el doctor Caldera a la presidencia en el segundo periodo en Venezuela. Y ya estaba el piloto rojo encendido. Pero eso la gente no lo sabía. Lo que sí sabía era Papa Doc y Baby Doc en Haití. Y que había habido un problema con los militares, con la policía, y que había habido corrupción, y que había habido unos problemas muy graves de seguridad y de orden público en Haití. Y en algún momento se piensa que es posible una intervención humanitaria. Hemos aprendido mucho desde
la paz de Westfalia de 1648 en adelante, de que no puede ser un patio en el que haga completamente lo que uno quiera dentro de las fronteras y esto sea lo compatible con lo que hemos vivido respecto de organizaciones internacionales surgidas al albur de poner en común derechos humanos, relaciones de integración, desde la Unión Postal Internacional, desde los cables submarinos para entender el telégrafo y todo lo demás que ha ido evolucionando después del siglo XIX, XX y XXI, desde la creación de tribunales internacionales como el que pudo haberse establecido en la Primera Guerra Mundial, pero no se hizo, pero sí se hizo en Nuremberg y en Tokio tras la Segunda Guerra Mundial, que se hizo tras la guerra de Yugoslavia y tras Ruanda y tras Camboya y el genocidio Jemer. Si hemos aprendido de las intervenciones humanitarias, y suele ponerse como ejemplo dos, una, 1970-71, cuando los pakistaníes quisieron laminar cualquier insurrección que se estaba llevando a cabo en la llamada Pakistán Oriental, hasta el punto de que estos pidieron ayuda a India, la vecina India, para que les salvara, porque habían dado la orden: matad a todos los que haga falta. Esto supuso una intervención humanitaria de entrar, quitar a los genocidas, salir, y luego se independizó en un país que se llama ahora Bangladesh, que en un territorio bastante pequeño tiene la misma población que Rusia. Más o menos. Con las dificultades que hemos visto recientemente, hace no muchas semanas, con el asunto de quitarse a una líder que llevaba 30 años en el poder y que estaban liquidando a la minoría hindú, lo cual ciertamente es un riesgo, porque aunque sean un 8 o 10%, sigue siendo una minoría y estamos hablando de derechos humanos. Con lo cual, si ellos, que eran una minoría en el país antes del 70-71, en el país llamado Pakistán, siendo Pakistán Oriental, pues su memoria histórica debería llevarles a una cierta formulación de sosiego, y por lo menos ahora con la perspectiva de un nuevo régimen, un nuevo gobierno, deberían de hacer algo distinto. Segunda intervención humanitaria. En la misma década, en el año 78, Vietnam entra en Camboya. La gente vio la caída de Saigón el 30 de abril, para celebrarlo el 1 de mayo de año 1975, pero se olvidó que paralelo a eso, en Phnom Penh, capital de Camboya, estaba cayendo el régimen, y eso llevó a los Jemeres Rojos, recordemos, en París, a comienzos de siglo, se encontraron el grupito de vietnamitas y el grupito de camboyanos, el Ho Chi Minh y el Pol Pot, que estaban haciendo de limpiadores en las cocinas de hoteles en París. Y ya entonces se odiaban aquellos grupos entre sí. Los vietnamitas y los camboyanos se odiaban bastante. Los camboyanos llevaron el marxismo-leninismo a la última consecuencia. ¿Y cuál es? Todo aquel que pueda ser calificado de burgués por signos externos o internos debe ser laminado. La urbanidad debe de ser laminada. Y todos fueron evacuados de la capital. Si tenías gafas y podías leer, podías ser incriminado. Y llevó a que un tercio de la población fue fulminada. Tenemos un conversatorio al respecto sobre este periodo de 75 a 78. ¿Qué ocurrió? Pues que evidentemente llegó un momento en el que ni siquiera para un marxista era posible mirar a otro lado. Luego en Occidente hubo académicos que se pusieron a decir que era mentira, que era cosa de los capitalistas, de los imperialistas, estos relatos de Camboya y su genocidio. Estas cosas también pasan. Como luego, respecto de lo que ha pasado, si estamos en Haití, 19 de septiembre de 1994, hace muy poco tiempo que ha terminado el genocidio en Ruanda. 1 millón de personas en 100 días, en 3 meses. Y hubo gente que dijo, dudo que sean sino gestos de genocidio. O incluso decir que no lo era. En el 78, Vietnam entra. Bien, es cierto que se queda una década, pero se queda en otros campos y en otros motivos, en principio,
por lucha geopolítica. Pero en principio, la intervención era para frenar el genocidio camboyano, y eso lo logró. Y por tanto, se suele citar como una intervención humanitaria. ¿Qué pasa cuando lo hace otro? Cuando no es India, cuando es Vietnam, cuando Estados Unidos hace una intervención humanitaria, como es el caso de Haití. Se tilda como que usted tiene intereses. Quiere algo. ¿Qué podrá ser? Porque acción humanitaria no. Se presupone que Estados Unidos jamás hace algo por voluntad de salvar a la humanidad. Es imposible. No puede ser. No puede ser que los valores que han entrado y permeado en la sociedad de los Estados Unidos, ligado a su posición protestante, cristiana, les lleve, con todo su bagaje, y con el hecho de haber aprendido, por ejemplo, que los años 20, cuando fueron retraídos del mundo, aunque con participación dentro del hemisferio occidental, vieron como que eso tuvo resultado en el movimiento del Tercer Reich y de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, esa situación que luego aprendieron perfectamente. En la Guerra Fría se inmiscuyeron en el mundo porque el mundo requería de Estados Unidos. Eso, a veces, la prioridad para algunos es el odio a los Estados Unidos. Y eso es bastante triste. Bastante triste porque enmascara esa relación ideológica, dogmática, que tienen algunos, que evidentemente cuando está pasando algo grave en Haití y luego 30 años después seguimos en una situación grave en donde ya los Estados Unidos dicen intervenir en Haití, como el 18 de septiembre de 1994, bueno, perdón, 19 de septiembre, para tu abuela. Que vaya tu abuela a andar metiéndose en cosas de Haití. Que luego empiezan a decir que tengo intereses, que si voy por el petróleo, que si voy por la sal marina o que voy por el telar de la bisabuela de no sé quién, porque tiene un valor incalculable. Y por tanto, como lo comentamos en su momento, tuvieron que ir a buscar a Kenia, porque la misión internacional sigue activada en el Consejo de Seguridad. Pero como os he dicho alguna que otra vez, para activar una misión nueva hay que organizar un liderazgo militar nuevo, para una misión nueva, que se vote en el Consejo de Seguridad y que se incorpore una tropa que sea específica. ¿Por qué? Pues porque no se hizo en su momento y ya las cosas que no se hacen en el momento, luego es difícil llevarlas a término. Sobre todo cuando requiere un esfuerzo diplomático tremendo, como es el hecho de la creación de un mando unificado internacional permanente de mandos militares en la ONU, a través del Consejo de Seguridad, y de una reserva de militares de cascos azules para misiones humanitarias. Ninguna de las dos cosas se hizo, a pesar de estar consignado en la Carta de Naciones Unidas, firmada en San Francisco en 1945. Y por lo tanto, en ese momento, hace muy poco tiempo, como quien dice, el primer ministro interino, porque había falta de gobierno en Haití, fue a Kenia a tratar de negociar. Y en ese momento fue cuando unos grupúsculos, aparentemente digamos incontrolados, fueron y tomaron el poder. Incluso con canibalismo y unas cosas que hicieron salvajismo, que escocieron a la población del mundo y a la opinión pública. Y por tanto ahí hubo una situación. Pero luego el Guadiana volvió a desaparecer, porque salvo que a los haitíes se les ocurra invadir la República Dominicana o coger unas balsas e invadir Puerto Rico. Bueno, si invaden Cuba, a nadie le va a importar. Pero si invaden Puerto Rico, pues igual sí. Total, porque igual lo de Cuba, pues hasta igual les hace un favor. Cuenta saber. Porque el régimen perdería fuerza a través de contrarrestar esa invasión
de los caníbales haitianos y entonces tendría la oportunidad de transformar la isla en una democracia, pero dejando de soñar esas cosas, pues evidentemente, salvo que hagan una salvajada estando en una mitad de una isla, pues evidentemente es difícil ya a estas alturas, debido a que si en 1994 hubo aquel salvajismo, se intervino y no fue para nada, no se logró un objetivo estratégico que tuviera perdurabilidad en el futuro, pues evidentemente... Pero claro, estas intervenciones vienen en colección, en el que prácticamente hubo medio una invasión con Chile, Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, prácticamente los Estados Unidos entraron en Chile para meter a Pinochet en la moneda. Prácticamente nos encontramos con el hecho de la intervención en Panamá, 1989-1990, que fue una operación con un Noriega que pasaba información a Cuba y que ejercía el narcotráfico también a través de Cuba. En 1989, 90, 91, 92, después de la batalla de Cuito-Cubanale, le acusaron al general Ochoa de narcotráfico. Es interesante ver el juicio, sobre todo teniendo en cuenta de que hay un trasfondo que es real, pero quieren cogerle a este tipo como cabeza de turco, en tanto en cuanto, como pasó con Camilo Cienfuegos, aquel que sobresale en un momento de zozobra, y estaban empezando a tener un momento de zozobra entrando en el periodo especial, como Camilo Cienfuegos, expuesto a la situación inicial, como Camilo Cienfuegos, pues el general Ochoa podía ser un desafío a la figura de Fidel Castro. El tema del periodo especial es interesante porque los haitianos se han acostumbrado a vivir mal y no debería de ser asumido ni por la OEA ni por ninguna institución independiente, libre de las Américas. Pero ¿cómo arreglarle? Ya lo dijo Jolulipa en el conversatorio. Los haitianos son muy orgullosos. Incluso si la ayuda humanitaria viene con la banderita de República Dominicana, lo rechazarán, lo tirarán a la basura, porque eso no es para ellos. Es lo mismo que cuando, prácticamente 3 años antes de este momento, en Arabia Saudí recibieron una maquinaria que técnicamente no era de Estados Unidos, que le habían lijado la matrícula y todo lo demás, identificatorio, cuando estaban en las amenazas de poder incluso Irak invadir el territorio saudí. Recibieron por avión estas maquinarias que venían de la llamada entidad sionista, y si hubieran sabido, aunque lo sabían, si lo hubieran sabido de manera consciente, objetiva y pública, igual la gente no hubiera aceptado esa necesaria ayuda que les provino del país que entonces no reconocían, pero ahora están a punto de reconocer, porque los pactos de Abraham se ampliarán al reconocimiento de Arabia Saudí para con Israel. Esto es cuestión de tiempo. Lo mismo que es cuestión de tiempo el hecho de que alguien hable de intervenciones humanitarias como algo que a un país imperialista no le competen, a pesar de que la definición, lo mismo que con el ámbito del genocidio, es una definición estándar no arbitraria para que se evite precisamente que cualquiera que venga de nuevas haga una definición en la que puede incorporarse el hecho de decir que lo que pasa en Gaza es un genocidio y lo que hizo ETA también es un genocidio. Y por tanto podemos estirar el chicle todo lo que queramos, pero el genocidio es una definición jurídica. Lo mismo que intervención humanitaria es una definición jurídica y se establece respecto de unos parámetros. Y esto es lo que se hizo en Haití en 1994. Porque había una necesidad objetiva. Había una necesidad objetiva, como luego en 2010 hubo una necesidad objetiva por aquel terremoto enorme en el que
se demostró, por ejemplo, un elemento bien interesante para ver por qué Estados Unidos es importante. Lo mismo que en Banda C, en el año 2004, a partir del día 26 de diciembre, cuando se produjo aquel terremoto con tsunami, se dijo cómo estos imperialistas, qué militaristas, acercan un portaaviones a Banda C. ¿Qué es un portaaviones? Un portaaviones es una ciudad flotante, con sus hospitales, con sus plataformas, con sus espacios para que la gente pueda estar bien servida. Incluso en una circunstancia excepcional, como es la que sucedió en esa zona en aquel momento hace como unos 20 años. ¿Era la zona de tierra segura? Después de un terremoto, después de un tsunami, ¿era segura la tierra? Lo mejor que podían hacer los estadounidenses era eso. Lo mismo que cuando la tecnología se posa, la destrucción completa del aeropuerto de la capital de Haití, Puerto Príncipe, con la presencia de la tecnología de Estados Unidos, hizo posible que dos marines, con una mesita camilla de las de camping, y encima su tecnología, pero también con un boli y un papel, gestionaran como si fuera la torre el aeropuerto para entrada y salida de aviones. Eso también es Estados Unidos. Hay quien dirá, bueno, que la regalen la tecnología para que la gestione UNICEF o que la gestione Médicos Sin Fronteras. Pero ¿quién tiene esa tecnología? Pues por ejemplo el ejército de Estados Unidos. ¿Quién va a operarlo? Pues tiene que hacerlo el ejército de Estados Unidos. ¿Con el mando de quién? Pues de la Casa Blanca. ¿En cooperación con otros? Pues sí. Pero evidentemente no vamos a ser tan tontos. Claro que los intereses existen. Pero los intereses de Estados Unidos y los intereses de Brasil en Haití y los intereses de China en Haití y los de otros, claro que sí, toda gente que exista, respire, piense, tiene sus intereses. Con lo cual, la memoria, que no fue bajo las órdenes del presidente George Bush padre, sino de Bill Clinton, igual en un mundo alternativo, se logró el segundo mandato de George Bush. Igual Wikipedia está metido en ese multiverso. Pero bueno, en la realidad en la que se produjo esa formulación de desembarco, fue con buenas intenciones y para el bien de los haitianos. Otra cosa es que no fue posible. Pero eso no debe de quitarnos la esperanza de que cosas como esta son por el bien de la humanidad. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean.